Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Marita Verón. Este caso ya lo hice, ya lo habrán visto algunos en mi canal, pero lo quería hacer de nuevo porque hace poco me puse a ver todos los videos anteriores y la verdad es que este en particular me pareció muy malo en cómo estaba la edición, en cómo estaba el audio, etc. Entonces no le hace justicia al caso. En esta oportunidad me uní a Lean Riccio, o más bien como lo conocen otros, abogado Analisa. Va a estar apareciendo alrededor del video para dar un poco de perspectivas suyas acerca del caso, o explicar algunas cosas. Así que sin más, los dejo un segundo con Lean y comencemos el caso. Hola gente, ¿cómo están? Quizás me conocen, quizás no. Mi nombre es Leandro Riccio, pero también soy conocido como abogado Analisa. Analizo distintos casos, obviamente de índole penal, es lo que me compete y lo que me interesa. Soy casi abogado, me faltan 3 o 4 meses para recibirme, más o menos unas 5 materias el último cuatrimestre y ya estoy recibido. Les cuento un poco de mí. Habiendo hecho eso, vamos directo con el caso. Ella es Marita de Los Ángeles Verón, más conocida por los medios y la gente como Marita Verón. Es hija de Susana Trimarco y Daniel Verón. Marita tenía 23 años en el momento de los hechos y una hija llamada Sol Micaela. Su vida no fue nada fuera de lo común, esperaba poder vivirla junto a su familia, con la cual era muy unida, y junto a su hija. Lamentablemente las cosas no fueron tan fáciles. Y lo que les voy a contar a continuación es algo que dejó a todo un país en vela. Pasemos así a los hechos. Marita sale de su casa en Tucumán, Argentina, el 3 de abril del 2002, rumbo al hospital. Su intención era ir a una cita en el ginecólogo para ponerse el DIU. Si no saben lo que es un método anticonceptivo intrauterino. El procedimiento no tomaría demasiado tiempo, de hecho el doctor le había dicho que tomaría más o menos 1 hora, así que eso mismo le dijo a su madre. Sale de su casa entonces con una remera turquesa, un jean y unas zapatillas usadas. También dejó a su hija en la casa de sus padres mientras ella no estaba. Alrededor de 1 hora y media más tarde, el padre de Marita llega a la casa y ahí se da cuenta de que su hija no está todavía. Así que le pregunta a Susana si sabía algo de Marita, si sabía dónde estaba o si venía. Susana le contestó que no sabía ella tampoco dónde estaba y que todo lo que sabía era lo que Marita le había dicho. Ya era el mediodía y Marita Verón todavía no llegaba a su casa, así que sus padres se comenzaron a preocupar. Tenían un mal presentimiento, como que algo no estaba bien. Daniel Verón salió primero entonces corriendo a buscarla por el camino que iba hacia el hospital. Cuando volvió con las manos vacías, decidieron salir los dos a buscarla. La buscaron en el barrio, en las calles que van y vuelven, dentro y fuera del hospital, y nada, no la encontraron. Luego de una interminable búsqueda, decidieron que lo mejor que podrían hacer sería ir con la policía, lo cual realmente no trajo nada nuevo. Dentro de la comisaría les comunicaron que no la podían buscar ya que era un adulto, y que como tal se podía ir en cualquier momento sin avisar y que no representaría ningún problema. Se podría haber ido por voluntad propia, así que no podían hacer nada en ese momento. Mi problema con esto es que no les tomaron la denuncia bajo la premisa de que tal vez se habrá ido con su novio y ya volverá. Algo que, como ya dije antes, vimos en otros casos y que evidentemente retrasa toda la investigación. Pero bueno, viendo que no podían contar con la policía, fueron a buscar a un amigo de la familia que participó mucho en este caso. Alguien que se involucró muchísimo y que es muy importante durante la investigación. Él es Jorge Tobar. Jorge la buscó apenas la familia se contactó con él y logró llegar a tener una base de lo que había pasado. Preguntando por el barrio se enteró que a Marita la habían llevado. Un auto había estacionado cerca suyo, se bajaron algunos hombres y la llevaron a la fuerza. En este tiempo un testigo se presentó. No se sabe exactamente qué le pasó después de describir los hechos, pero lo que dijo fue que se la había llevado un auto tipo remis rojo de la empresa 5 estrellas con vidrios blindados. Y esta parte es extremadamente importante porque a partir de este testimonio, Susana Trimarco pudo descubrir lo que estaba pasando realmente. Este tipo de remis, este tipo de auto, es de la empresa 5 estrellas como dije previamente. Detrás de esta empresa en realidad había un negocio ilícito. Había sido creada para blanquear dinero y a cargo de ella estaban los hermanos Ale, como les decían, ambos involucrados en narcotráfico y trata. No son los únicos implicados en toda la situación y ciertamente todavía nos queda mucha información para dar, pero para muchos ellos siempre tuvieron algo que ver, es decir, desde el principio sabían que ellos habían tenido algo que ver con la desaparición de Marita. Durante este tiempo también Tobar no se quedó para nada tranquilo y quería buscar más información en las calles del barrio. Quería información de alguien que directamente estuviese relacionado
con el tema. Entonces buscó a una prostituta. Encuentra una en la calle, la sube al auto y le pregunta si sabía algo de Marita Verón. Le muestra una foto. Esta mujer le dice que sí y le dice a dónde ir. Y luego de un rato de estar manejando, ella apunta a un lugar, a una especie de casucha arruinada, y le dice a Tobar que ahí se habían llevado a Marita Verón. Dice que en esta casa la habían vendido y que se la habían llevado a La Rioja. El objetivo era prostituirla. Ya estaban un poco atrasados en la investigación, ya estaban un poco atrasados en la búsqueda, pero aún así seguían intentando encontrar a Marita. 3 días después de desaparecida llega la noticia de que se había visto a Marita a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán en La Ramada. Vestía en el momento con tacos en lugar de las zapatillas usadas y caminaba medio atontada. La policía de La Ramada dijo que la habían llevado a la estación de ómnibus para que se tomara un colectivo a Tucumán. Algo que a día de hoy sigo dudando, algo que duda todo el mundo y que se dudó desde el principio, ya que Marita jamás llegó a Tucumán. Jamás nadie la vio subirse a ese ómnibus maravilloso en el cual se supone que la pusieron, y según mi experiencia estos policías mienten. Porque digamos, para este momento, 3 días después, ya se sabía que la familia de Marita la estaba buscando incansablemente y que tenían a un amigo, a su vez ex comisario, intentando ayudarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Se la sacaron de encima, básicamente dijeron, sí, estuvo acá, la llevamos a Tucumán, y bueno, si no la encontraron, problema suyo. Pero la siguiente parte es la más importante, ya que Susana Trimarco se dedicó ella misma a buscar en los prostíbulos. Investigó sin descanso y llegó a encontrarse con esta banda que ven acá. Estas personas son en lo que se concentra el resto del caso. Ellos son Liliana Medina y sus hijos mellizos el Chenga Gómez y el Chenga Chico, nombres que les habían dado. Esta familia tenía una whiskería, es así como le dicen a los prostíbulos en algunos lugares. Según las chicas que sobrevivieron a este prostíbulo, chicas que no estaban ahí por voluntad propia, sino que más bien en la misma situación que Marita estuvo, decían que Liliana Medina era muy peligrosa y también muy precavida. Y ellos mataron chicas ahí adentro, que yo vi con mis propios ojos. La vieja le mató a una brasilera delante mío. Con esta información entonces Susana y Tobar siguieron investigando el caso. Susana Trimarco incluso se vestía de prostituta e ingresaba a estos lugares a buscar a su hija y a otras chicas en peligro. En este momento realmente no pudo encontrar a Marita, pero lo que sí hizo fue rescatar a muchas otras chicas en esa situación. Ella entraba y fuera estaba la policía esperando, así que cuando llegaba, veía la situación y comprobaba todo, la policía entraba, allanaba el lugar y sacaban a las chicas. Entre las chicas que rescató se encontró con varias que decían haber visto a Marita Verón, que incluso hablaron con ella, sabían quién era y la situación por la que estaba pasando. Se dieron cuenta entonces que a Marita la estaban llevando de prostíbulo en prostíbulo, de whiskería en whiskería, hasta llegar a esta que habíamos mencionado antes con esta banda que mencionamos ya. De estas chicas que rescataba, Susana Trimarco también las ayudaba a reinsertarse y las hacía pasar un tiempo en su casa. Tenían entonces un lugar a donde ir. Es así como poco a poco se le plantó la idea de hacer una fundación. Ya no podía tener a todas estas chicas en su hogar, era físicamente imposible, así que armó la fundación de María de los Ángeles Verón, un lugar que a día de hoy sigue vigente, por cierto. Con el tiempo de seguir investigando y recolectando información de las chicas que rescataban, llegaron a un punto, a un prostíbulo donde Marita había estado recientemente. Este era un lugar para el cual ya habían preparado todos los papeles para allanar, estaban por hacerlo y de repente un oficial de policía les dijo que no podían hacerlo ya que una de las formas estaba mal. Había una palabra en la forma que estaba mal, que no podían entrar, entonces como era un error tenían que hacer toda la forma de nuevo, atrasando todo el proceso. Y esto a ver, no sería nada extraño ni tampoco un gran problema, de no ser por lo que pasa a continuación. Digamos que aparte de todo quiero añadir que ya habían allanado varias veces antes y raro que se hayan equivocado así, pero bueno, no importa. Lograron entonces llenar todo el papeleo nuevamente y cuando entran a allanar el lugar se encuentran con que una de las chicas les dice que Marita había estado el día anterior. Literalmente perdieron a Marita por una forma. Esto no es casualidad. Es decir, alguien estaba ahí para informarle a los que tenían a cargo a Marita para irse, para que se fueran. Les informaron que estaban intentando allanar el lugar. Ellos agarraron, retrasaron todo y se fueron. Ya vemos entonces que hay policías, funcionarios de la ley, gente con poder involucrada en todo esto. Porque a ver, si vamos a entrar en esta clase de temas quiero que sepan algunos detalles, como por ejemplo, es muy simple todo el asunto. A ver, díganme, ¿por qué hay en barrios conocidos de capital, por ejemplo, así como en otras provincias me imagino, prostíbulos y todos los vecinos saben que hay un prostíbulo en el barrio, saben cuál es el edificio donde está y me vas a decir que la policía no lo sabe? Bueno, lo mismo pasaba acá.
Acá había toda una línea de prostíbulos, gente toda conectada, y de repente me vas a decir que, da la casualidad de que la persona en particular que estaban buscando, que probaría que hay toda una red de trata, se les escapó de las manos. Lo peor de todo es que una de las chicas también logró decir que era un abogado el que entró al lugar, el que ya sabía todo lo que estaba pasando y les dijo para que se fueran. Encima de todo, en el medio de la búsqueda, el padre de Marita muere. Muere sin saber absolutamente nada de su hija más que el hecho de que estaba yendo de prostíbulo en prostíbulo. Aparte de todo, él y Susana se tomaron las cosas de maneras muy diferentes. Susana no podía quedarse quieta, quería ir a buscar a su hija, quería hacer todo lo posible. Y él estaba bajo una depresión profunda. Él se había sumergido en este agujero negro de no saber nada de su hija. Así que falleció sin encontrarla. Para este momento ya habían pasado muchísimos años, ya sabían quiénes estaban detrás de la desaparición de Marita, quiénes la seguían ocultando. Y después de 8 largos años llegaron a juicio. 10 habían pasado desde que Marita había desaparecido. El abogado de Susana Trimarco también aclara que esto es básicamente imposible, que jamás se podría haber tardado tanto tiempo en llegar a un juicio. 8 años, normalmente esto tarda 2, 3 años como mucho, sería demasiado ya. 8 es una barbaridad. Me pueden discutir varias cosas, como que había información nueva cada 2 segundos, que la investigación seguía en proceso, pero aún así no es posible, a menos de que se quisiera ocultar algo. Claramente esto lo vamos a ver en un rato. Durante todo el tiempo que siguió la investigación se llegó a decir que Marita estaba encerrada, que la habían visto encerrada, que la habían visto rubia y que había tenido un hijo con el Chenga, con uno de ellos. Era entonces una completa esclava de la trata. Ahora bueno, viendo todo esto, pasemos al juicio que finalmente se realizó. Abajo va a estar el link a todo el juicio completo, por si quieren ir a verlo, ya que es bastante largo. Obviamente no lo puedo meter en todo este video, así que vamos a ver las partes claves. Pero bueno, es increíble cómo se maneja el juicio, ya que parece literalmente una burla. Los implicados estaban mirando directamente a la cara de los que los juzgaban y les estaban mintiendo. Les voy a dejar algunos clips de ellos defendiéndose ante la ley. Y empecemos por el Chenga Gómez. Chenga tiene un hijo con Marita Verón. ¿Cómo puedo tener un hijo con una persona que no conozco? ¿Lo ha podido probar, señor fiscal? No ha podido probar absolutamente nada usted. Por si todavía no están indignados, les voy a dejar ahora un clip de Liliana Medina diciendo que no miente y que no van a encontrar ninguna prueba del caso. Somos totalmente inocentes de esta causa María de los Ángeles Verón. Jamás van a encontrar nada de María de los Ángeles Verón. Obviamente iba a decir que no iban a encontrar nada de Marita Verón porque pasaron 8 años desde que se empezó el juicio, 10 años desde que desapareció. No iban a ser tan idiotas de dejarlo todo ahí, de dejar evidencia en todas partes, así que por supuesto que no iban a encontrar nada de Marita Verón y por supuesto que lo podía decir así de tranquila. Por favor, estaban literalmente llevándola de lugar en lugar y había gente literalmente diciéndoles lo que iba a pasar. Si iban a intentar allanarlos, les decían y se las llevaban de nuevo. Obvio que no iban a encontrar nada, pero lo peor de todo es que había un montón de testigos, había un montón de chicas que literalmente habían sacado de los prostíbulos, es decir, las habían tomado y las habían sacado de ahí. Ellas no estaban ahí por voluntad propia, era claro, eran testigos, no se estaban imaginando cosas, para nada. Y acá hay un gran ejemplo que quiero poner y es el caso de Nora Jackson. Tal vez ustedes no lo hayan visto, de todas maneras lo voy a dejar arriba, ahí en la i, para que vayan a verlo si tienen dudas. Pero en este caso a la chica se la pone en la cárcel, se la sentencia sin pruebas. Sin pruebas físicas, no había ADN, no había cuchillo ensangrentado dentro de un bolso suyo ni nada por el estilo, no había nada que pudiera inculparla. Solo había gente que ni siquiera eran testigos, sino que eran personas que decían que su comportamiento era malo, literal, no había pruebas físicas, que es súper importante. Y en este caso, mientras que no tenemos pruebas físicas de que Marita haya estado en estos lugares, sí hay un montón de testigos que dicen haberla visto, que saben la situación perfectamente y que declararon. Entonces, el final de este juicio, la conclusión me parece terrible. ¿Cómo hacen para justificar el final de este juicio? ¿Cómo hacen para justificar lo que van a ver a continuación? Esta es la conclusión del juicio. Absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milge. Absolver a Domingo Pascual Andrada, a Humberto. En esta ocasión los dejaron en libertad. Ahora, lo que más odio me produce son las caritas que se veían antes de saber cuál iba a ser el veredicto. Ustedes vean las caritas esas sonrientes como si ya supieran lo que iba a pasar. Me sigue poniendo mal a día de hoy, ya pasó
un tiempo desde que hice este caso y me sigue poniendo mal. Afortunadamente no termina mal del todo, ya que en el 2017 se condena a los hermanos Ale. Susana los tenía como primeros sospechosos de la desaparición de su hija y no estaba equivocada. Ellos eran los que estaban detrás del vehículo en el cual se la habían llevado la primera vez. En su caso sí se consideraron los testigos y cabe decir que eran más de 400, así que definitivamente tenían que hacer algo al respecto. No pudieron escapar la justicia en este caso. Aunque de todas maneras no fueron condenados por lo de Marita Verón, así que por ese lado no hubo justicia como la familia quería, pero sí pudieron meterlos a la cárcel por asociaciones ilícitas y lavado de dinero. Pero acá todavía no se terminaron las buenas noticias, ya que un tiempo después del juicio a Liliana Medina y a sus hijos, resulta que al parecer no le gustó a nadie la resolución y decidieron hacer el juicio nuevamente. En este nuevo los determinaron como culpables y fueron sentenciados. Lo único malo es que nunca dijeron dónde estaba Marita. También debo decir que Liliana Medina murió el 25 de febrero del 2013, así que por ese lado no vamos a obtener respuestas. Se fue sin decir absolutamente nada. Y ahora los dejo con Lean, quien nos va a dar, como dije antes, un poco de su perspectiva en el caso de Marita Verón. Un caso muy emblemático en el país, en Argentina, porque tiene que ver con la trata de personas. Fue uno de los primeros casos con gran peso y gran importancia. Hay cosas que tienen que tener en cuenta. El juicio obviamente duró muchos años. Y muchos años porque la única prueba o una de las pocas pruebas que se pudieron recolectar fueron testimoniales. Testimonios que gente obviamente, como ustedes saben, la prueba testimonial es cuando alguien te da sus dichos y esos dichos se comparan con otros medios de prueba para ahí tener una verdadera presunción de la construcción de un hecho para imputárselo a una persona. Muchas veces en derecho pasa que tenemos indicios y luego presunciones que son más pesadas o más sólidas para incriminar a una persona. La prueba testimonial en principio es un indicio, porque como prueba unitariamente sola, no es un medio de prueba completamente fiable. Más aún en este caso, el único medio de prueba, o como acabo de decir en su mayoría, fueron testimoniales. Entonces lo que sucedió en este caso es que al tener solamente testimonios como prueba, no era lo suficientemente sólido porque se contradecían con testimonios de otras personas. Por ejemplo, había una prostituta que declaró y eso era contradictorio con personas transeúntes que pasaban por el lugar y demás, y no se pudo reconstruir de verdad qué fue lo que pasó con Marita Verón. Pero lo que sí se sabe es que está dentro de una trata de personas, no se sabe si está viva, si está muerta, si está dentro del país o si está afuera, pero que sí participó dentro de una red de trata de personas. Hay muchos sospechosos, incluso se los ha condenado, más allá de los recursos que la defensa de los imputados fue planteando a lo largo de los años. Como ustedes saben, la justicia es lenta y muchas veces los defensores lo que hacen es simplemente estirar dicho proceso penal, dicho proceso de la justicia, para justamente tratar de evitar a veces lo inevitable. Lo más relevante de este caso, o una de las cosas más relevantes de este caso, más allá de los excesivos plazos por los recursos defensivos que planteaba obviamente la defensa de los imputados, es que por el accionar de Trimarco se logró dar con otras redes de trata de personas y se fomentó lo que tiene que ver con la tipificación de nuevas leyes o leyes que aumentaban las distintas condenas o tipificaban de forma más clara lo que tenía que ver con la trata de personas y en qué consistía y la condena que obviamente le compete a dicho acto ilícito. Como ven acá, prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, ley 26.842. Obviamente que esta es una reforma que se le hizo a la ley 26.364, ¿no? Básicamente acá, si ustedes después lo quieren buscar, explican bien el objeto que se entiende por trata de personas, que acá dice que es ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Esto es más en sí con trata de personas. Pero si vamos al Código Penal, si nos ubicamos en el artículo 125, dice que el que promoviera o facilitara la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 años de prisión, aunque mediara el consentimiento de la víctima. Obviamente, como ven acá, sustituido por el artículo 21 de la ley 26.842, que era la que estábamos viendo anteriormente, que luego pueden observarla en su totalidad. Pero acá tenemos un agravante, o sea que agrava la pena, que dice el artículo 126. En el caso del artículo anterior, la pena será de 5 a 10 años de prisión si concurriera alguna de las siguientes circunstancias: mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima. Obviamente que lo que habría pasado con Marita Verón tiene que ver con violencia, porque la habrían raptado para luego ingresarla dentro de la red de trata de personas, obviamente para que efectúen, entre otras cosas, prostitución. El autor fue funcionario público o miembro de la Fuerza de Seguridad Policial o Penitenciaria. Esto es bastante interesante porque se dice que también estaba involucrado las fuerzas de policía que no investigaban porque estaban relacionadas con dicha red de trata. Si la persona, obviamente, el autor, que fuere el que la raptó y la ingresó dentro de esa red de trata, un policía, porque forma parte de alguna fuerza de seguridad o un militar o lo que sea, sería también incluido dentro de esta tipificación agravada, ¿no?, de la que les leí anteriormente, que es la 125 bis. Y después también tenemos artículos que hablan de él, que explota económicamente el ejercicio de la prostitución, que es de 4 a 6 años y que será de 5 a 10 años si concurriera alguna de las siguientes circunstancias, que también es engaño, fraude, violencia, las que les mencioné anteriormente, se repiten. Pero obviamente para el que lo explota económicamente, no para el que raptó a la persona en cuestión, el que la secuestró, el que la privó ilegítimamente de la libertad para ingresarla en la trata, no, sino el que explota económicamente todo ese sistema. Lo importante que ustedes tienen que saber que es que cuando hay un juicio, hay un determinado expediente, una determinada imputación a una persona, puede haber un concurso de delitos, o sea que sean varios los delitos que se le imputen a una persona y no solamente uno. Yo ya les leí 2 delitos, ¿no?, que tenía que ver con la persona que efectivamente como autor raptaba a la víctima para ingresar a una red de trata y el que explotaba económicamente o el que explota económicamente esa red de trata, más allá de que no haya intervenido directamente para conseguir a las determinadas víctimas, pero sí el que explotaba económicamente el funcionamiento de esa red, ¿no? Un concurso de delitos tiene que ver con que se le imputan varios delitos a las personas, después se hace una sumatoria, que tanto puede ser un concurso ideal o real, eso es algo bien específico de derecho penal, pero es en definitiva la sumatoria de las condenas, la sumatoria de la penalización de cada uno de los delitos para darle una sumatoria, una armonía en total y ahí calcular la condena que le corresponde a la persona o a las personas en cuestión, a los autores de dichos delitos. Otro delito más que obviamente por lógica podrían poner dentro del concurso, que fue lo que pasó y por lo cual se le imputaba a los autores, tenía que ver con delitos contra la libertad, que es el artículo 141 del Código Penal argentino, que dice que será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Y obviamente que por lógica se priva ilegítimamente la libertad personal a una persona cuando la estás secuestrando para ingresarla dentro de una red de trata. ¿El proceso fue largo? Sí, fue largo. Más allá de que la justicia tarde, fue un caso demasiado particular porque fueron demasiadas las sospechas respecto de que la justicia también estaba, la justicia de Tucumán, ¿no?, estaba metida dentro de dicha red de trata, estaba siendo cómplice, o eran infinitas las sospechas que se tenían, tanto de los funcionarios, de los jueces dentro de esa corte, y como de las fuerzas policiales también. Por eso es sumamente exagerado el plazo, porque no es común que un juicio, un caso penal, una imputación, ¿no?, lo que tiene que ver con las investigaciones demore tanto tiempo. Muchos dicen que obviamente es porque no se conseguían pruebas, pero realmente es súper raro y súper sospechoso que se demoren tanto tiempo. Más aún cuando la Cámara, ¿sí?, la Cámara Penal de Tucumán absolvió a los imputados, a los sospechosos, los absolvió en juicio oral y luego la Corte Suprema de Tucumán los condenó. Entonces, cuando la gente o hubo tal repudio social o tal movimiento y descontento social que llevó a que la Corte Suprema los termine condenando, ahí nos ponemos a pensar y decimos hasta qué punto la justicia es transparente, hasta qué punto la justicia no tiene un precio y hasta qué punto la justicia no es cómplice. Hoy en día funciona de forma mucho más transparente, aunque no parezca, pero esta incógnita o esta duda de qué pasó en el caso de Marita Verón sigue presente. Ahora sí, sigan con el video con Dinosaur. Y espero que mi intervención legal les haya aportado a ustedes información importante. Nos vemos, chau. Aún así, Susana Trimarco jamás se rindió, siguió buscando a su hija por todas partes. Cada pista que le daban, ella iba hacia allí e intentaba encontrarla. Aunque al parecer tiene pocas esperanzas de que su hija siga con vida. Digámoslo así. Si está en el país, le hicieron algo y ya no la van a encontrar más.
pero puede seguir estando con vida en otro país. A Liliana Medina varias veces se la escuchó decir que se iba a llevar a Marita Verón a España. Así que se piensa que tal vez ella podría estar ahí engañada, tal vez amenazada y no se puede ir. Así que les voy a repetir esto, ella es una persona desaparecida, buscada en todo el país, hay una gran conmoción detrás de su desaparición, así que les digo a los españoles que me están viendo, si alguna vez vieron a alguien con esta cara, por favor, avisen a la policía o directamente a la asociación que tiene su madre, la cual dejo abajo en la descripción. Tal vez Marita Verón sigue amenazada de prostíbulo en prostíbulo y por eso nadie la puede encontrar, así que si la ven, avisen. La hija de Marita ya creció un montón, Susana siguió buscándola, sigue buscándola, y la verdad es que es un caso muy triste porque estuvieron siempre un paso atrás de estas personas horribles. Me parece importante mencionar de todas maneras, antes de terminar el video, que en el 2016 terminaron de liberar a todos los implicados en el caso de Marita Verón. Y digo todos porque no eran solo esos 3 que les mostré, sino que eran 11 en total, y que en ese año justamente liberaron al último. De todas maneras, en el 2017 se los volvió a meter a la cárcel, pero para que se den una idea de lo que pasa detrás. Que una vez terminado el juicio, les dio igual, siguieron intentando sacarlos de la cárcel, siguieron intentando que no cumplieran las condenas que tenían que cumplir por 22 años. Lo mismo pasó con los Ale. En un momento, hace 1 o 2 años, intentaron liberarlos, intentaron sacarles la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas, al no ser una gran noticia, quedan impunes. A los del caso de Marita Verón los volvieron a meter a la cárcel. Pero ¿qué pasa con los Ale? Yo no vi en ninguna parte que saliera la noticia y solo me enteré de esto buscándola, entrando a ver sobre el caso específicamente. Por eso no dejemos impune esta clase de cosas, tenemos que hablar de esto y también saber qué es lo que hicieron, porque estas personas estuvieron involucradas en trata de personas. No debemos olvidar. Pero bueno, ese es todo el caso por hoy, espero que les haya gustado, gracias a Lean por participar del video, aprecio mucho la ayuda. Gracias a ustedes por ver el video, acá al costado están mis Patreons, gracias a ellos por apoyarme desde esa página. Si quieren saber más al respecto, vayan abajo a la descripción. No tengo nada más que decir, así que acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.